Hola a todos amigos y amigas, seáis bienvenidos a un nuevo programa de la sección Mejor Cuéntale a Salva. Ya sabéis, la sección del canal donde entrevistamos a gente famosa y no famosa, pero siempre con historias interesantes que contarnos. Y bien, hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy tenemos con nosotros a una leyenda viva del balonmano español. Hoy tenemos al exjugador profesional, entrenador internacional, entrenador nacional y esperar que voy a tirar de chuleta porque si no, seguro que me dejo algo. Ganador de 3 ligas Asobal, 6 copas del Rey, 2 copas Asobal, una Copa de Europa, 5 recopas de Europa, medalla de plata del Mérito Deportivo, mejor entrenador de la Comunidad Valenciana, mejor extremo derecho del mundo en 1990, participante de 4 Olimpiadas y 3 campeonatos del mundo, mejor jugador de la Liga Sobal en la temporada 89-90, con 228 internacionalidades donde ha marcado la friolera de 566 goles. Hoy ha venido a divertirse con nosotros Javier Cabanas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? He tenido que mirar la chuleta porque digo, si no, seguro que me dejo alguna cosa. Bueno, primero de todo, darte las gracias, Javier, por estar hoy aquí y concedernos esta entrevista. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de balonmano, uno de esos deportes que no es tan mayoritario como nos gustaría, pero donde, sin embargo, aquí en España, pues tenemos un equipo como el Fútbol Club Barcelona que está arrasando y tenemos una muy buena selección a nivel europeo. Vamos a hablar de tu pasado como jugador, vamos a hablar del estado actual del balonmano, del panorama del balonmano español, hablaremos también de futuros torneos y también hablaremos de tu etapa como entrenador. Así que hoy programa completito. Para poner un poquito en contexto a nuestros espectadores, Javier, tú comienzas tus andanzas en el balonmano en el Calpisa, de donde pasas al Fútbol Club Barcelona. De ahí fichas por el Technics San Alicante y das el salto al Teca Cantabria, ¿vale? El mítico Teca Cantabria que arrasa en España, que arrasa en Europa y estás allí hasta, si no me equivoco, el 94 donde te retiras y, bueno, pasas a estar ligado de otra forma al mundo del balonmano como entrenador. ¿Cómo es la vida hoy en día de Javier Cabanas y cómo se vive el mundo del balonmano desde fuera de las canchas? Bueno, en primer lugar, agradeceros el haberme invitado. También para mí es un honor estar aquí con vosotros y, bueno, para compartir un buen rato de balonmano seguro, que en mi caso, pues ha sido, es y seguirá siendo mi pasión durante toda mi vida, ¿no? ¿Cuál es mi vida ahora? Pues bueno, relativamente alejado bueno, totalmente alejado de las canchas ahora. Acabé mi etapa como entrenador, he estado varios años por ahí, la última época en Arabia Saudita. Ahora he decidido pues ya dejarlo, volverme, son muchos años por ahí, alejado de la familia durante 10 meses al año y eso pues bueno, pasa un poquito de factura y se echa mucho de menos lo que es Alicante, familia, amigos y demás, ¿no? Y por eso decidí el, el volverme para casa y prácticamente pues ya casi jubilado, ¿no? Porque en un año y medio me llega mi etapa de jubilación y bueno, no sé lo que pasará en este año y medio, pero de momento, como te he dicho, alejado de las canchas. ¿Cómo lo veo? Pues bueno, pues como una persona no ligado directamente ni a la pista ni a los banquillos, pero sí sigue siendo parte del día a día, noticias, sigues hablando con entrenadores, sigues hablando con exjugadores, amigos tuyos, te vas enterando de cosas, ves muchos partidos por la televisión, además ahora con lo fácil que es ver de todas las posibles ligas hasta ver a través de streaming y demás, pues bueno, sigues ligado de alguna manera al mundo del balonmano, que como te he dicho antes, pues prácticamente de los 65 años que tengo ha sido 50 y muchos parte de mi vida, ¿no? Desde cuando empecé con 7 años en el colegio a jugar. Madre mía, si para cualquiera que haya hecho algún tipo de deporte luego despegarse es complicado, pero en tu caso es que has dedicado toda una vida al balonmano. En fin, increíble. Bueno, como hemos dicho antes,
has formado parte de ese mítico Teca Cantabria con jugadorazos del nivel, entre otros, ¿no? De Talan Dusevalle, Mateo Garralda, ¿no? Alberto Urdiales. Estuviste, si no me equivoco, 6 7 años, ¿verdad? Allí en el Teca. 6 años. 6 años, ¿vale? Los 6 ¿Cómo es? últimos años de mi época como jugador. Ajá. ¿Cómo es compartir vestuario en un equipo que en ese momento eres la referencia mundial? Bueno, con total normalidad. El deportista es una persona normal, ¿no? Que por diferentes cuestiones de la vida, pues hay una actividad, en este caso el balonmano, que cuando estás en equipos grandes es que lo realizas bien, ¿no? Que eres un buen jugador en ese sentido, ¿no? Pero luego las relaciones personales son totalmente normales. Quizá, cuando llegas a estar ahí arriba, pues los egos de las personas son un poquito más acrecentados que los de una persona normal. Pero bueno, en el día a día y en lo que es las relaciones normales de vestuario, pues como las que puede haber en cualquier otro tipo de trabajo, con sus cosas buenas, malas, sus tiras aflojas, discusiones con uno, más unido a otros, pero bueno, no creo que sea muy diferente a lo que pueda ser otro trabajo. Sí que te digo, desde mi punto de vista, en el mundo del deporte, pues hay una serie de valores que en un trabajo normal no son habituales, ¿no? Como, yo qué sé, la nobleza, la honestidad, todo ese tipo de cosas, y eso te hace que el día a día en tu trabajo sea más fácil. ¿Erais conscientes en esa época de lo que estabais logrando para el balonmano español? Porque supongo que de alguna manera habréis servido como fuente de inspiración para futuras generaciones, ¿no? Claro, a ver, consciente sí que eres, pero te das más cuenta de la dimensión cuando ya te has retirado, ¿no? Visto desde otro prisma y desde un poco desde fuera, ¿no? No de cuando estás. Mi generación fue una generación que cambió radicalmente el balonmano. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo debuto en la selección nacional con 19 años, mi primer partido es contra Rumanía. Y Rumanía nos ganó de 15 goles en un torneo Carpati, un torneo amistoso, nos ganó de 15 goles. Mi último compromiso con el equipo nacional fue en el 94, en el 93, en el Mundial de Suecia. Y ahí nosotros le ganamos a Rumanía de 15. Esa es la evolución de mi generación, ¿no? Nunca llegamos a tocar podium, nunca llegamos a conseguir medalla, pero sí hicimos que el balonmano pasara de ser uno entre muchos en Europa a empezar a contar para los demás equipos como un posible candidato a medallas en todos los campeonatos. Y esa yo creo que es un poco la labor que, como te he dicho antes, se ve mucho mejor y con más nitidez una vez retirado, no mientras lo estás haciendo. Claro, con perspectiva, ¿no? Luego hablaremos un poquito también más detalladamente de la selección, pero volviendo al tema. En un país que somos mayoritariamente futboleros, aunque también hay que decir que en España somos un poco de tendencias, otro tipo de deportes, ¿no? Pues como puede ser el balonmano, el waterpolo, en fin, otro tipo de hockey, ¿no? Incluso. En aquella época no era lo común, ¿no? ¿Cómo empieza Javier Cabanas y se mete al mundo del balonmano, ¿no? ¿Cómo fueron esos orígenes? A ver, yo empecé a jugar en el colegio con 7 años. ¿Y por qué? Pues no sabría decirte, pero yo supongo que sería porque todo el grupo de amigos pues decidimos jugar a balonmano. Eso fue en los Maristas de León, porque mi familia en aquel entonces vivía en León. Y bueno, sí que es cierto que en el colegio el deporte prioritario era el balonmano, porque había un cura, el hermano Tomás, que estaba volcado con el balonmano, ¿no? Uno de los grandes artífices de la gran cantera que ha habido en León. Y a partir de ahí te dedicas a practicar el balonmano pues como una actividad más dentro del colegio, como yo aconsejaría a todos los jóvenes y a toda la gente joven que haya, que haga una actividad deportiva, pero por gusto simplemente, no para llegar a ser el Messi de turno o el top o el Nadal de turno, ¿no? Sino simplemente porque creo que es una actividad complementaria con el desarrollo de los jóvenes para conseguir poco a poco ir avanzando en la vida y yo creo que el deporte en ese aspecto es positivo.
A partir de ahí, pues bueno, pues lo que sea lo empecé a hacer bien y en un campeonato nacional cuando ya era juvenil, me vio el que entonces era entrenador del Calpisa de Alicante, que era Miguel Roca, y me decidió fichar y con 17 años me vine a Alicante. Entonces ahí estuve desde el 77 al 82 y poquito a poco pues ya empecé a ir, digamos, progresando. En el 80 ya fui jugador internacional absoluto, fui a la Olimpiada de Moscú y luego, pues bueno, en el año 82 firmo por el Barcelona, vuelvo aquí al Tecnisan otros 3 años y ya los últimos 6 años en el Grupo Deportivo Teca, como has dicho antes, hasta que me retiro en el año 94. Pero la evolución fundamentalmente ha sido esa. Empezar porque me gustaba, probablemente porque lo hicieran mis amigos, mi grupo de amigos del colegio, y a partir de ahí, pues bueno, unos hacen unas cosas mejores en la vida y otros otras. A mí me tocó, por lo que fuese, que lo hice bien y pues llegué a lo más alto, pero nada más. Con trabajo y esfuerzo, como siempre, ¿no? Y eso es fundamental, pero en cualquier cosa en la vida, Sí, ¿eh? sí, sí. Todo lo que no lo trabajes y yo creo que ahora estamos perdiendo esa serie de valores en la vida. Yo creo que el trabajo, el Con esfuerzo. esfuerzo, la disciplina, todo ese tipo de cosas se están perdiendo. Se quieren dar muchas facilidades que no. Si quieres algo en la vida tienes que pelear por ello. Si no peleas por ello, lo normal es que no lo consigas, ¿no? Y para mí eso es fundamental en la vida. Ya que se ha abierto el melón, ¿crees que se está perdiendo hoy en día la cultura del esfuerzo? Yo lo noto con mi hijo, con su generación, ¿no? Que por cierto mi hijo también ha jugado al balonmano. Y es que en cuanto hay algo que no les sale bien, que les cuesta o que no termina de ser como ellos quieren, ¿no? Ya se rinden enseguida, ¿no? ¿A qué crees que se debe eso en esta generación? Es, como siempre se suele decir, las redes sociales, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo? No, yo creo que los principales culpables somos los padres, ¿no? Les hemos dado se lo hemos hecho demasiado fácil a nuestros hijos todo en la vida. Y a lo mejor debíamos de haber sido un poquito más exigentes y incluso ponerle alguna piedra en el camino para que se estrelle y luego vuelva a tirar para adelante y bueno, ese tipo de cosas que yo creo que es normal en la vida de cada una de las personas. Entonces, yo creo que los principales somos los padres. Ahora vas a un partido de chiquillos de 10 años de fútbol, balonmano, baloncesto, lo que quieras, al colegio y parece que están jugando la final del Campeonato del Mundo y los padres, oye, no, eso no tiene que ser así. Hay padres que quieren ser entrenadores, hay tal, y están demasiado poniéndoselo demasiado fácil a los chicos. Otra cosa que para mí influye mucho son las redes sociales, evidentemente, sobre todo la tecnología, lo que ha avanzado. Hoy por hoy hay muchos jóvenes que pierden horas y horas del día con el teléfono, con la cantidad de juegos que hay hoy por ahí y demás y todo eso, y eso les quita mucho tiempo para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel educación y a nivel todo eso, también es verdad que bueno, cuando era mi época, oye, si no aprobabas todas no pasas de curso, por ejemplo, y ahora puedes, creo que hasta con 4, no sé qué, es decir, al final somos menos exigentes cuando, como te he dicho antes, yo creo que el que quiere conseguir algo en la vida y el que quiere ser algo en la vida, en algunas situaciones es más fácil, en otras es más complicadas, pero siempre hay que luchar por ello. Si no, y eso si no lo haces, pues al final no vas a llegar. Y yo creo que en un resumen de este tipo de lo que te he dicho hoy, ahora está la causa de que se vayan perdiendo esas cosas. Sí, comparto tu punto de vista, sí. Volviendo al balonmano, venga. Fichas en el 82 por la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo es ese cambio, ese paso a nivel ya profesional, con todo lo que implica y con toda la presión que hay detrás? Bueno, en aquel entonces el balonmano como deporte profesional no existía. Era lo que se llamaba en aquel entonces el amateur compensado, ¿no? Es decir, teníamos sueldo de jugador profesional, pagábamos nuestros impuestos a Hacienda, pero no estábamos considerados como profesionales y, por ejemplo, la empresa no pagaba seguros sociales por nosotros, que ese es un problema que tenemos ahora a la hora de jubilarnos, ¿no? Nos faltan años a todos los que estuvimos
de mi época en aquel entonces, nos faltan años para jubilarnos precisamente por eso, porque actuamos y cobramos como profesionales, pero nadie cotizó por nosotros en ese aspecto, ¿no? Entonces, como has dicho, verdaderamente éramos profesionales, pero no se nos consideraba así. Sin embargo, la exigencia del día a día sí que lo era. Pero no solo en el Barça, también lo fue aquí en el Calpisa. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí con 18 años, yo entrenaba mañana y tarde todos los días. Es decir, tenía que tener prácticamente dedicación exclusiva. Porque son 2 horas de entrenamiento, 2 por la tarde. Bien, te matriculas, vas a algunas clases, apruebas algunas asignaturas, porque al final también conseguí sacarme mi título universitario, pero eso requiere un esfuerzo y requiere una disciplina muy grande para no salirte del camino que te has trazado y demás, ¿no? Pero bueno, era lo que se llevaba en aquel entonces y así lo vivíamos. Y lo vivíamos. Sí que es cierto que cuando vas a un club grande como es el Barça, es cierto que es un club con una dimensión, estaba mucho más profesionalizado de lo que podía ser un Calpisa, un Tecnisan, incluso un Teca, ¿no? Que también tenía un grado de profesionalización bastante bueno, pero nunca como un club grande. Porque claro, cuando tú tienes esa disciplina y esa forma de trabajo en lo que es el equipo del fútbol, eso se traslada a todas las secciones que tiene el Barcelona. El Barcelona en ese aspecto, en balonmano, es el número 1 sin lugar a dudas. Luego hablaremos de esa semiprofesionalidad, ¿no? Que nos has comentado y del base actual y demás. Pero hace un año más o menos tuvimos aquí en el canal de invitada Miriam Blasco, la judoka, primera mujer española medallista olímpica, primera mujer española medalla de oro y demás, que luego además se dedicó a la vida política, ¿no? Y ella nos estuvo hablando acerca del planado, que se creó específicamente para Barcelona, para promover el deporte, para defender, para ayudar a los deportistas, ¿no? Y nos comentaba que luego una vez que terminó su carrera en el judo y se dedicó a la política, estuvo trabajando por defender los derechos de los deportistas, sobre todo minoritarios, en el tema de pues jubilaciones, pensiones, ¿no? Ayudas una vez que terminaban sus carreras. ¿Cómo afectó el planado al mundo del balonmano? ¿Tú percibiste algo? ¿Se notó algo el planado en el balonmano? Sí, hombre, yo me acuerdo del planado perfectamente. Eso fue un plan que a través del Consejo Superior de Deportes se creó. Se empezó a captar grandes empresas de España, que eran las que ponían el dinero. Y ahí lo que sí que se vio es que con eso la Olimpiada de Barcelona hasta ahora ha sido la Olimpiada en la cual el deporte español ha conseguido más medallas, ¿no? Ha sido la mejor, sin duda, a nivel de rendimiento del deporte español en general, ¿no? Eso quiere decir que fue una decisión acertada el que existiera el planado. Pero, sin embargo, eso, cuando acabó la Olimpiada de Barcelona, eso se murió. Fue una cuestión, no te sabría decir ahora, pero no más allá de 5 o 6 años, ¿no? Empezó antes de la Olimpiada de Seúl, que fue en el 88, pero el objetivo era Barcelona 92. Cuando Barcelona se acabó, aquello se dejó. Pero, sin embargo, te vuelvo a decir lo de antes, el Estado no cotizó por nosotros. Es decir, nosotros nos pagaba dinero, pero no cotizaba por nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo verdaderamente empecé a cotizar cuando dejé de jugar a balonmano en mi vida privada. Entonces, eso ahora para que necesitas 37 años y medio se nota. Se nota porque no llegas, eso está claro, es evidente. Siempre se habla, bueno, en todos los deportes, ¿vale? Que los equipos con gran capital pues lo tienen más fácil. Luego hay gente que dice que no, que por mucho que no se tenga un capital tan grande como otros, al final esto es deporte y si hay talento, pues es el talento al final es lo que marca, ¿no? Pero en deportes tan minoritarios o en minoritarios, o en este caso el balonmano, ¿crees realmente que una brecha salarial demasiado grande puede realmente influir? ¿Tú eso lo percibes? ¿Lo notas? A ver, todo tiene que tener una proporción. Ponemos el ejemplo de ahora, el campeón creo que son de las últimas 10 11 ligas, ¿no? Ha sido el Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una brecha salarial brutal entre el Barça y los demás. Eso es así. Eso no quiere decir que en algún caso, y en los últimos años ha pasado, el Barça ha perdido puntos.
en la liga, pero ha sido tan grande la diferencia que en una liga regular a 30 partidos es imposible ganarle, ¿no? Entonces, yo soy de los que dice que el deporte no son matemáticas, es decir, no por tener el mayor presupuesto vas a ganar siempre. Ahora, si tienes un presupuesto con una diferencia abismal sobre el segundo, vas a ganar siempre. Es decir, todo tiene que estar un poco relativizado, ¿no? Sin embargo, en presupuestos parecidos o un poco menos, pues el equipo un poco que está más abajo sí que tiene opciones de poder. Pero, por ejemplo, en el balonmano español, a día de hoy, eso no existe, no es viable, ni parece que en los próximos años vaya a ser viable que haya un equipo que pueda hacerle sombra al Barcelona. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Barça y de los demás, la diferencia de presupuesto entre el Barça y los demás equipos es abismal. Si fuera menor, habría opciones, así no. ¿Qué haría falta para ganar patrocinios en el balonmano? Porque hemos tenido una edad dorada ahí en los 90, principios de los 2000. Ahora tenemos al Barça, ¿no? que arrasa en España y en Europa. Y aún así, seguimos considerando al balonmano un deporte minoritario, ¿no? Y calidad hay. Ojo, y calidad hay. Mm, ¿Por qué la gente no está invirtiendo en el balonmano? Bueno, yo siempre he tenido una teoría, ¿no? En los últimos 25 o 30 años, el Barça ha estado siempre y siempre ha salido un equipo para, digamos, para complicarle la vida. Cuando la situación económica en España estaba bien, era bollante. Primero fue el TECA, luego estaba ya hablando a partir de los 90, ¿no? O de los 80 y algo, 80 y muchos. Primero fue el TECA, luego fue el Vidasoa, luego el Portland San Antonio, Ciudad Real. Pero son equipos que nacen, están ahí arriba 3, 4 o 5 años como mucho, porque tienen un sponsor privado que le encanta el balonmano, pero que llega un momento en el que se cansa de poner dinero. Y entonces llega un momento, al no tener la estructura del Barcelona, pues que es imposible. Esos equipos van naciendo y van muriendo. Al cabo de 4 o 5 años hay que poner mucho dinero y la gente también se cansa de poner dinero porque lo pone en su bolsillo, ¿no? Y eso es entendible. Yo, como te he dicho antes, yo tengo una teoría que la he dicho siempre y la he defendido siempre. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar al balonmano? Que el Real Madrid tuviera una sección de balonmano. Ahí mira cómo está el baloncesto. Y en el fútbol femenino, ojo, que en España somos mucho de tendencias. Ya estuvimos ahí por los 2000, ¿no? Con el baloncesto ahí, con los Gasol, compañía y tal, ¿no? Y con la Fórmula 1, con Fernando Alonso. Y ahora está de moda el fútbol femenino, ¿no? Con ahí parece que están haciendo un intento de meter rivalidad y Madrid-Barça se está empezando a invertir. Joder, y siempre lo decimos, ¿no? Que España es un país de tendencias, ¿no? Apoyamos cuando todo va bien. Joder, pues es que el balonmano siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido un deporte y aún así no se le termina de apoyar, ¿no? El balonmano toda la vida lleva ahí. Em, Podría ser, sí, que hubiera una sección de balonmano del Real Madrid, ¿no? O del Atlético de Madrid y que lo reviviera. Ya la tuvo, pero no es lo mismo. La rivalidad Barcelona-Real Madrid no es la misma que Barcelona-Atlético de Madrid. No es la misma. Entonces, yo te he puesto el ejemplo del baloncesto porque dices, ¿por qué existe el Valencia? ¿Por qué existe el Unicaja? ¿Por qué existe el Baskonia? ¿Por qué existen todo este tipo de equipos? Porque hay una rivalidad Barcelona-Real Madrid con gente que sigue, muchas horas de televisión, muchas horas de publicidad y a la empresa le interesa invertir en eso. Entonces, a día de hoy, no solo el Madrid o el Barça en baloncesto, sino hay 4, 5, 6 equipos que tienen unos presupuestos alucinantes y que pueden competir de tú a tú tanto al Barça como al Madrid. En balonmano eso es inviable. Incluso en el fútbol femenino que tú has puesto de ejemplo, todavía no hay esa competitividad de equipos externos al Madrid y al Barça, ¿no? Pero yo estoy convencido, mañana el Real Madrid hace una sección de balonmano y hace un equipo para ser campeón y a partir de ahí los equipos de otras ciudades, digamos, periféricas a lo que es Madrid y Barcelona, empezarían a incrementar sus presupuestos, las empresas entrarían a patrocinar equipos y subiría todo. Yo estoy convencido de ello. Esa es la solución. Difícil es. Solamente tiene que haber un voluntario que consiga convencer a Florentino Pérez y el balonmano para arriba. Florentino, ya nos has escuchado. Vende a Vinicius y dedicar unos Y milloncejos crea al una sección balonmano. de Claro, balonmano, ¿no? claro. Y Está lo claro. pones a jugar ahí con 80.000
de espectadores en el campo, en el estadio que has creado nuevo, que tienes que llenarlo de alguna forma con más cositas, hombre, dale salida a eso. También te digo que el Real Madrid ya tuvo sección de balonmano, ¿eh? Hace 40 o 50 años, allí por los años 60 y tantos, 70, tuvo sección de balonmano. O sea que no sería algo nuevo para el Madrid. Pues venga, solo falta la voluntad. Florentino, ve soltando la cartera. No, además eso pasa con la sección de baloncesto, ¿no? Hay mucha gente que es fan del equipo de fútbol y sigue el baloncesto porque al fin y al cabo es la marca Real Madrid, ¿no? Y apoyan todo lo que lleve el nombre. Estoy seguro de que si hubiera una sección de baloncesto, aunque hubiera gente que no hubiera un partido no hubiera visto un partido de balonmano en su vida, simplemente por el llevar el nombre de Real Madrid y ser ellos del Real Madrid, irían a apoyarlo, sí. A día de hoy tú ves un Barcelona Unicaja o un Real Madrid Baskonia y el pabellón está lleno. En Madrid está lleno, en Baskonia está lleno, en Barcelona está lleno. ¿Por qué? Porque se ha conseguido un nivel muy alto de una liga que es bonita de ver y tal. ¿Y cuál es la causa de todo eso? Tú imagínate que mañana el Barcelona o el Madrid desaparecen de la Liga ACB. Pegaría un bajón alucinante, seguro, seguro. Seguro. En la misma de Sí, fútbol. Mañana uno de los dos equipos pega eso y pegaría un bajón que no veas. sí. Pues en balonmano será lo mismo. Hay que vivir esa rivalidad que es lo bonito, ¿no? Volviendo a tu carrera en el balonmano, ¿notaste la diferencia cuando estuviste en el Barcelona o en el TECA Cantabria mismo, ¿no? O al final eso da igual, es como cualquier otro equipo y siempre hay presión. Hombre, supongo que la habría, pero al final convives con ella. Es decir, al final yo siempre he dicho que llegar arriba es difícil, pero mantenerse mucho más, ¿no? Entonces, gran parte de saber mantenerse es saber competir con ese tipo de presión que hay que te obliga a ganar todos los días. Pero esa la he tenido yo en todos los equipos en los que he estado, gracias a Dios, ¿no? Entonces, no solo en el Barcelona, en el TECA también había que ganar siempre, en el Calpisa, por supuesto, después de haber ganado 4 ligas y 4 copas del Rey consecutivas. Es decir, al final, el hecho de vivir con presión es innato en la vida diaria de un jugador profesional, de cualquier deporte. Tú eras un jugador de estos de rituales de tengo que entrar al campo con el pie derecho, o tengo que tocar el suelo y hacer la cruz, o me tengo que atar los cordones empezando por una bota concreta, o poner los calcetines de alguna forma especial. ¿Tenías alguna superstición cuando jugabas? Cuando llega el partido hay que jugar bien y si juegas A tope, bien, ¿no? Nada. ganas. Si no, No, no como los chavales ya de hoy está. en día, ¿no? No hay- No, La no bota no porque es te, de cuánto, no doy tres. porque te pongas primero la zapatilla izquierda que la derecha vas a ganar. No. Vas a ganar porque has jugado un buen partido. Es evidente. Y después de un palmarés tan extenso como es el tuyo, ¿no? ¿Hay algún título que recuerdes así con especial cariño o que para ti sea especial, yo qué sé, por que fuera el primero que conseguiste o porque fue muy complicado de conseguir, ¿no? ¿Con cuál te quedarías, ¿no? ¿Con cuál tienes más cariño de los que has conseguido? Bueno, siempre generalmente es a los primeros, ¿no? En este caso, la recopa que ganamos con el Calpisa en el año 80, cuando todavía España no era nadie a nivel internacional, balonmanísticamente hablando, a todo un equipazo como fue el Gummerbas es de un mérito increíble, ¿no? Aquella famosa final de un equipo alicantino que, dicho sea de paso, a día de hoy es el único campeonato de Europa que el deporte alicantino en deportes colectivos tiene. Luego a niveles individuales ha conseguido cotas mucho más altas, como por ejemplo la que has dicho tú con Miriam, o como puede ser también con Kiko en la vela, o sea, ese tipo de cosas que han sido medallas de oro olímpicas y todo eso. Pero a nivel colectivo, el deporte que más alto ha llevado Alicante ha sido el Calpisa, el balonmano. Y yo, quizá la que más recuerdo por la dificultad que yo traía, porque yo era muy joven, tenía 19 años, y para mí aquello fue el no va más, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, siempre me faltó un poco, porque para mí ha sido un honor ser jugador de la selección de mi país. Para mí eso ha sido lo más grande que le puede pasar a un deportista. Y ahí sí que me faltó haber ganado algo. Estuvimos a punto muchas veces, pero nos faltó pequeños detalles para haber conseguido algo. Pero como éxito y demás, sin lugar a dudas, la Recopa de Europa del año 80 que ganamos con el Calpisa.
En el 2009, si no me equivoco mucho con las fechas, desaparece el TK Cantabria, bueno, después de varios años con líos de patrocinadores, llamarse Caja Cantabria y demás. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que hubiera podido haber alguna manera de que sobreviviera el equipo? Em, no sé, ¿se te ocurre algo? ¿Murió de su propio éxito? ¿No? ¿Qué recuerdas? No, pero es la misma historia que antes te he comentado de lo que fue el Portland, el Ciudad Real, el Atlético de Madrid, el mismo Vidasoa, aunque el Vidasoa no llegó a desaparecer, tocó fondo y ahora está otra vez sacando un poquito la cabeza y todo eso, pues sin llegar a ser lo que fue. Es una historia más de cuando el patrocinio es privado, lo pone una persona y se cansa de ponerlo. Eso es, eso, y es un equipo más, ¿no? De la historia del balonmano. Evidentemente, cuando se produce en un equipo en el que has jugado, pues te da un poquito más de pena, pero se veía venir. Era cuando el TECA ya por el año, yo me retiré en el 94 de jugar con ellos, pero a partir del 96, 97 fue yendo paulatinamente hacia abajo y era una cuestión de tiempo el que desapareciese. Entonces, pues bueno, da pena, pero no te pilla de improviso. Se veía venir, sí. Bueno, a nivel personal, ¿vale? Has recibido la medalla de plata del deporte, ojo, de manos del rey Juan Carlos, y además fuiste elegido mejor extremo derecho en el 90. ¿Cómo sienta recibir un tipo de galardón así? Bueno, sí, la medalla evidentemente es estar dentro de ese grupo de deportistas a los cuales se les concede la medalla de plata al mérito deportivo, pues por supuesto es un orgullo, es una consecución personal dentro de un deporte que es colectivo y evidentemente te crea una gran satisfacción y un orgullo el haberlo conseguido, ¿no? El título, pues bueno, de mejor extremo fue en el Campeonato del Mundo del 90, me salió un campeonato muy bueno y me dieron ese trofeo al acabar. Siempre hay un 7 ideal, ¿no? Y siempre hay un... Y en este caso me tocó a mí ser miembro de ese 7 ideal del campeonato, ¿no? Ahí llegamos a ser hasta quintos. Entonces, pues bueno, cuando el deporte colectivo, cuando el deporte es colectivo, pues bueno, los éxitos, digamos, individuales sí que te llenan de satisfacción y de orgullo, pero eso no debe de distraerte o de cambiarte la idea que cuando tú estás jugando un deporte colectivo, lo más importante es el colectivo, es el grupo. Entonces el grupo está siempre por encima de cualquier consecución y de cualquier logro individual. Entonces, si lo tienes claro y eres consecuente con que eso debe ser así, pues bueno, no hay problema y todo tipo de logros individuales que te vengan son bienvenidos y por supuesto satisfacción y orgullo. Vamos a hablar ahora un poquito, si te parece, de la selección. Antes has comentado que te llenaba de satisfacción, ¿no? y de orgullo haber ido a la selección. Supongo que a nivel personal para un jugador es de los más gratificante, ¿no? que pueda haber. Pero es que en tu caso, ¿vale? Tengo aquí apuntado, has participado en 4 Olimpiadas y en 3 Mundiales. Es algo así como el Cristiano Ronaldo del balonmano, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se siente una vez que tú terminas tu carrera, ¿no? Con 228 goles en la selección, 500 partidos, que es una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando echas la vista atrás y te das cuenta de lo que has supuesto para el balonmano español? Bueno, como te he dicho antes, para mí, para Javier Cabanas persona, lo más grande que hay es poder representar a tu país en el deporte en el que practicas, ¿no? Y eso ha sido y tantas veces como lo he hecho yo, pues evidentemente es mi mayor satisfacción como deportista. No hay nada que iguale eso desde mi punto de vista, ¿no? Cada vez que salías a jugar y representabas a 40 millones de personas, ¿no? Eso solo éramos 16 en la pista, ¿no? Y eso pues te llena de total satisfacción.
Antes has dicho que eran 4 Olimpiadas, es cierto, 3 campeonatos del mundo, pero cuando los campeonatos del mundo se juegan cada 4 años, ¿no? Ahora se juegan cada 2. Entonces Que eso tiene más también mérito, requiere claro. que durante 16 años continuados he estado sin faltar ni un solo día a todas las llamadas del equipo nacional. Eso evidentemente para mí es el mayor logro deportivo que yo he conseguido, ¿no? Y sin lugar a dudas es, si yo tengo que resumir una vez, echar la vista atrás ahora, una vez que he terminado de jugar, a mí si tengo que destacar algo de mi currículum deportivo y como le digo yo muchas veces a la gente de mi entorno, es que yo a la selección iría hasta para llevar los balones, ¿no? Entonces, eso sin lugar a dudas es lo más grande que le pasa a un deportista. Muchas veces todos de niños, ¿no? Soñamos con ir a una olimpiada. Da igual, el deporte que sea, ¿vale? ¿Qué tienen de especial las olimpiadas? Porque tú has acudido a 4, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un mundial? ¿Crea más ilusión una olimpiada? ¿Es más especial? ¿Cuál es la diferencia entre acudir a una olimpiada o un mundial como deportista? Para mí hay una diferencia brutal, total. Para mí la primera competición es los Juegos Olímpicos. Y tú dices, ¿por qué? Pues porque hoy me siento a comer y como pasaba en Barcelona y a mi lado está Michael Jordan comiendo, ¿no? También, por ejemplo, o Magic Johnson, como pasaba en Barcelona, ¿no? Es decir, a ti te meten lo que es la Villa Olímpica y ahí están los 10.000 o 12.000 mejores deportistas del mundo de todas las especialidades deportivas, tanto individuales como colectivas, ¿no? Entonces, el día a día de vivir en la Villa Olímpica, eso no tiene comparativa con ninguna otra competición, ¿no? El campeonato del mundo, tú estás en un hotel, sale tu autobús, te vas a la sala de juego, vuelves a tu hotel y haces la vida. Cada uno está en un sitio, cada de selección está y haces una vida diferente. La Villa Olímpica es algo diferente y como te he dicho antes, sobre todo, yo me acuerdo en el desfile inaugural de la Olimpiada de Barcelona, el, que vas desfilando por lo que es la pista de atletismo y luego te van dejando a los lados en el césped, todos los equipos después de desfilar nos íbamos quedando hasta que acababan todos de desfilar, ¿no? Y dio la casualidad que al lado nuestro estaba el Dream Team de la NBA que venía a competir en Barcelona por primera vez ¿Qué me dices? en la historia del baloncesto. Y ahí estaba, como te he dicho, Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, o sea, todos los mejores baloncestistas desde mi punto de vista de la De la historia, ¿no? Y historia. el tener una foto con todos y cada uno de ellos, que por supuesto las tengo ahí guardadas en un buen álbum, eso no tiene precio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora hablaremos un poquito más del Barcelona en profundidad, pero ¿cómo fue tu primera convocatoria para una Olimpiada? Que fue la de Moscú 80. Moscú 80, ¿no? Supongo que sería toda una aventura, ¿no? En aquella época ir hasta Rusia. ¿Qué edad tenías, por cierto? 19 Uf, años, jovencísimo, además. fueron 19 años, sí, sí. Sales de España, te Además, vas a Moscú a una Olimpiada y con 19 añitos, ¿no? O sea, sí, no me lo esperaba para nada. Es decir, a mí sí que es cierto que ese año me salió una buena liga con Calpisa, pero bueno, había gente que ya llevaba muchos años en la selección y en aquel entonces el seleccionador era Domingo Bárcenas, que en paz descanse, y bueno, pues decidió llamarme. En aquel entonces a las Olimpiadas solo iban 14 jugadores, perdona, porque solo jugaban 12 por partido, ahora juegan 16, antes eran 12. O sea que el grupo era de 14 personas solo. Y bueno, pues el entrar allí con 19 años a mí se me vino todo de golpe, de una forma no esperada, y todo pasó muy rápido hasta que cuando te das cuenta, pues estás subido en el avión para ir a Moscú. Sí, sí, algo maravilloso. y luego el día a día allí, ¿cómo era? ¿Aquello duraba más o menos Para los deportes colectivos solemos estar de 15 15 días. días, ¿no? Es La Olimpiada es un mes, pero sueles estar 15 un días. cambio de chip totalmente ¿Y diferente. cómo fue? Bueno, aquellos Juegos Olímpicos tuvieron el problema del boicot que hicieron los americanos, entonces hubo muchos países occidentales que no fueron y solamente fueron los países del entorno de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Ibas a un régimen totalmente cerrado, totalmente diferente al tuyo, como era el régimen comunista de la Unión Soviética,
Y bueno, yo recuerdo mucho policía por todas partes, mucha vigilancia, estar en la Villa Olímpica, salir poco. Estamos hablando del año 80, ¿no? Hace 45 Sí, años claro. exactamente. No estamos hablando de ahora, ¿no? Entonces, claro, hay que ponerse en cómo estaba la situación, digamos, geopolítico-social en aquel entonces, ¿no? Entonces, ir a un régimen, por así decirlo, del opuesto al tuyo en el que vives, pues bueno, llevaba unas connotaciones, pero bueno, al final es lo que te he dicho antes. Llegas, Villa Olímpica, vas a jugar, vuelves. Ahí el problema que hubo fundamental fue lo que te he dicho yo, el boicot de Estados Unidos, que luego Rusia, o sea, la Unión Soviética se lo devolvió en las del 84, que fueron en Los Ángeles, y, pero el resto, nada más. Ahí conseguimos la quinta plaza, por primera vez en la historia del balonmano español, ganando a Yugoslavia, jugándonos la quinta y sexta plaza, y fue un exitazo. Para el balonmano como estaba, fue un exitazo. Un poco ambiente de película de espías, ¿no? ¿Notasteis algún tipo de cosa extraña? ¿Os dijeron algo en plan, no habléis mucho, no sé que nos hayan puesto micrófonos en el vestuario? Si lo había, no lo sabíamos. No lo sé. Pero vamos, esos países tienen mucho cuidado cuando lo hacen, porque es un evento en el cual ellos van a tener una proyección internacional y no se meten en líos de ese tipo en ese momento. No se meten. Bueno, Para nosotros fue una situación más. Lo único que pasa es que había muchos equipos occidentales que no fueron, que por cierto, en aquel entonces al balonmano no le afectó prácticamente en casi nada, porque los equipos occidentales no eran potencias mundiales. La potencia mundial era la Unión Soviética, la DDR, la Alemania Democrática, era Rumanía, era Yugoslavia, todo ese tipo de países, todos dentro del telón de acero que se llamaba entonces, eran los equipos más fuertes del mundo. O sea que la Olimpiada prácticamente en balonmano no tuvo ninguna baja significativa que pudiera pelear por las medallas. ¿quién ganó aquel año? ¿Te acuerdas? Aquí en la DDR le ganó a la Unión Soviética en la final, en la prórroga, así que me acuerdo, Vaya, sí, partidazo. tensión a tope, ¿no? Ahí, vamos. Me Sí, sí, imagino. sí, 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 fue un partido precioso, precioso. Bueno, si te parece, vamos a hablar ahora un poquito de Barcelona, ¿no? Que es lo que todos están esperando. Vale, venga. ¿Cómo recuerdas la llamada para la Olimpiada? No en sí la llamada para la selección, que tú ya eras un asiduo de la selección absoluta, sino en concreto te llaman para la Olimpiada con la selección española en España, se crea el planado, ¿no? Para potenciar a los deportistas. Menudo marrón. ¿Sentisteis algún tipo de presión extra por todo esto? En plan, aquí hay que conseguir algo o por lo menos jugar bien, porque joder, si no, aquí nos la van a liar, ¿no? Porque claro, nosotros desde fuera eso no lo percibimos, pero supongo que vosotros ahí tuvisteis que de alguna forma sentir la presión extra, ¿no? En plan, nos la echamos a la espalda o aquí nos van a dar por todos los lados, ¿no? Bueno, en mi deporte, o sea, hay que reconocer que toda España se volcó en la Olimpiada de Barcelona, ¿no? La mejor ejemplo es lo que hemos hablado antes del planado. Evidentemente, eso, como te he dicho antes, consiguió que los mejores resultados olímpicos del deporte español, ¿no? Pero sí que es cierto que en el balonmano y el hecho de jugar en casa y la trayectoria que habíamos llevado en los últimos años, íbamos con cierta opción de medalla. Y a lo mejor el hecho de ser tu Olimpiada, 5 o 6 años volcaos en que el objetivo de esa generación era sacar algo en Barcelona, pues quizá nos privó de ganarlo, ¿no? Y además lo perdimos en el primer partido. En nuestro grupo teníamos a una Francia que nunca nos había ganado, nunca, nunca. La primera vez que Francia gana a España es en la Olimpiada del 92. Estoy hablando en mi etapa, ¿no? Desde el año 78, 79 hasta el 90 no nos había ganado nunca, le habíamos ganado siempre. Y nos tocó el primer partido de la Olimpiada y perdimos de 1. Luego la Unión Soviética, bueno, lo que entonces era la CCE, esta que llamaban, lo que era la Rusia ya pos caída del muro de Berlín, que jugaba creo recordar que jugaba con la bandera del Comité Olímpico Internacional. Nos ganó porque eran mejores que nosotros, evidentemente, ¿no? Pero esa opción de medalla a nosotros se nos rompió en el primer partido contra Francia, que perdimos de 1 gol. Eso sí que fue un palo, eso fue para todo ese grupo de jugadores
En algunos casos sabíamos que eran nuestros últimos Juegos Olímpicos, que ya no teníamos opciones a jugar por edad en el 96. Sí que fue un pequeño palo porque teníamos bastantes esperanzas en poder conseguir, si no conseguir medallas, sí pelear por ellas entre los 4 primeros, ¿no? Y ese partido contra Francia nos rompió. Luego ya ganamos todo lo demás y quedamos quintos. Pero no pudimos entrar en semifinales y eso sí que fue un pequeño palo, sí. Quizás sea la mayor espina que tienes clavada con la selección. Sí, probablemente sí. Probablemente esa generación ya... Porque era una mezcla de jugadores ya veteranos y de jugadores jóvenes que luego a los 3 o 4 años empezaron a conseguir ya alguna medalla, ¿no? Entonces eso quiere decir que había un buen equipo, pero fallamos en el primer partido. El primer partido, yo además lo recuerdo con muchos errores. Nos salió muy mal partido. Si nos hubiera salido un partido medianamente normal, yo creo que a Francia lo hubiéramos ganado y hubiéramos peleado por medallas, porque los demás partidos del grupo los ganamos sin problemas. Pero mira, eso condicionó toda la competición. Claro. A veces con tener un buen equipo solo no basta, ¿no? Luego tienes un mal día, por lo que sea, y todo el trabajo de 4 años, toda la preparación se va al garete en un momento, ¿no? Así es el deporte, así es el deporte, o sea, puede pasar cualquier cosa de esa. Por lo que quieras, ese día los goles no entran y mira, pues no ha podido ser y eso es lo que tienen los deportes, ¿no? Aunque sea la cara fea. Pero bueno, ¿crees que esa Olimpiada supuso algún tipo de punto de inflexión para los clubes o para la propia selección española? No, yo creo que no. Yo creo que esa Olimpiada fue, como te he dicho antes, un pequeño fracaso a nivel de resultados, pero el balonmano a nivel de clubs, por ejemplo, siguió en la misma trayectoria ascendente que llevaba en aquel entonces. Yo recuerdo que para ganar ligas en España era muy complicado, porque tú tenías el Teca en el que yo jugaba en aquel entonces, pero tenías el Barça, tenías el Granollers, tenías el Caja Madrid, tenías el Atlético Madrid, tenías el Vidasoa. Ganar la liga, el campeón de liga perdía muchos puntos, o sea, era una liga muy competida y era una liga de un altísimo nivel. En aquel entonces yo creo que era la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas. Entonces eso a nivel de clubs no repercutió para nada. Y a nivel de selección yo creo que tampoco, ¿no? Porque a partir de ahí creo que la primera medalla se consigue en la Olimpiada siguiente, en Atlanta. Creo que ahí fuimos bronce, creo Sí, recordar, bronce, si no me sí. equivoco. Sí. Entonces ahí es donde se consigue la primera medalla, por lo tanto, yo no creo que supusiera. Yo creo que el balonmano iba en una situación ascendente a nivel de clubs y a nivel de selección, y cuando tocó, tocó. ¿Crees que puede influir el apoyo económico del que hemos hablado antes del Fútbol Club Barcelona para que hiciera un clic la selección, ¿no? Y evolucionara, o fue la evolución propia y natural a nivel de clubes? A ver, el que los clubs tengan altos presupuestos y tengan gran nivel y fichen a los mejores jugadores extranjeros del mundo, como pasaba en aquel entonces, los mejores jugadores extranjeros querían venir a jugar a la Liga Española. Eso influye positivamente, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ya te digo, en aquella época no solo era el Barcelona, era, como te he dicho antes, era el Teca, era el Vidasoa, era el Caja Madrid, Atlético Madrid, el Granollers, eran muchos equipos los que hacían eso, ¿no? Entonces, por supuesto, el Barça, pero otros equipos también. Hoy en día los hispanos están considerados como una de las principales potencias, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuál es la selección que tú recuerdas en tu época de jugador que era la más dura a la que te has enfrentado, ¿no? Cuando estabas jugando la selección española. Que también eso depende de la época, ¿no? Pero allí a mediados de los 80, sin lugar a dudas, Yugoslavia tenía una generación, la de Bujovic, Buko, Isakovic, aquella era increíble. Y luego a principios de los 90, Suecia. Suecia llegó a tener un equipazo, con los Wislander, Olsson, todo ese tipo de jugadores, Per Karlén, Ajax, era un equipazo, ¿no? Quizá hayan sido las dos mejores selecciones en la época que me pilló a mí como jugador, sí. Ahora tenemos a principios de año la Euro, ¿no? Para la que España está clasificada, que se celebra además conjuntamente en Dinamarca, Suecia y Noruega, ¿no? En los países nórdicos. ¿Cómo ver nuestras posibilidades allí? A ver, yo creo que España ahora está pasando un bache.
Yo creo que ahora hay selecciones mejores que la nuestra. Sin lugar a dudas, para mí la número 1 a nivel mundial a día de hoy es Dinamarca. Ha ganado los 3 últimos campeonatos grandes que ha jugado. Juegos Olímpicos, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, y tiene jugadores con edad suficiente para seguir manteniendo esa hegemonía. Luego puede estar ahí Suecia, que también tiene una buena generación, Francia, como siempre, pero bueno, yo creo que Dinamarca va a ser, y España, pues bueno, después del último Campeonato del Mundo en el cual conseguimos la peor clasificación después de mucho tiempo, desde mi punto de vista ahora España tiene un vacío de jugadores, o sea, tenemos buenos jugadores, muchos buenos jugadores, pero como digo yo, ese tipo de jugador diferente, ¿no? Pequeñas estrellas o como lo queramos llamar. Para mí la última fue Raúl Entre Ríos, ya retirado, y a partir de ahí no hay jugadores con ese carisma en la selección que nos haga poder optar a ganar títulos, ¿no? Seguimos jugando bien, porque desde mi punto de vista la Escuela Nacional de Entrenadores Española es una de las mejores del mundo. Tenemos grandísimos entrenadores que crean sistemas de juego, tanto en ataque como en defensa, que hacen que seamos competitivos siempre, pero nos faltan algún jugador que sea más decisivo en los momentos finales para poder tener opciones de ganar. Entonces, yo creo que las opciones de España de ganar están complicadas. No quiere decir que no, pero están complicadas. Sí, estamos atravesando un pequeño bache de juego. ¿Cómo ves las siguientes generaciones? ¿Hay talento? ¿Tenemos futuro en las categorías inferiores o qué? ¿Cómo lo ves? No, no, no. En los últimos años, en las categorías inferiores, estamos siempre entre los mejores, ¿eh? España ha ganado campeonatos del mundo y campeonatos de Europa en los últimos 3 4 años sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que yo siempre digo que o sea, en España se trabaja muy bien en la base. Hay grandes entrenadores en muchos clubes y sobre todo en todo el territorio nacional, ¿no? En los cuales sacan jugadores. El jugador, desde mi punto de vista, termina de hacerse en esa parte desde los 19, 20 años hasta los 23, ¿no? Y ahí es donde la evolución de nuestros jugadores se queda un poquito, corta con referente a otros países. Quizá por el físico, ¿no? Hay equipos que son físicamente muy superiores al nuestro, en condiciones antropométricas sobre todo, y eso hace que a nosotros nos cueste más. Pero la base del balonmano español está muy bien. Siempre somos, es más, en el último año la IHF ha hecho un listado de todos los países que han competido y ahí ha sumado todas las secciones inferiores, juniors juveniles, balonmano sala, balonmano playa, todo lo que es, y el país número 1 es España. O sea A ver. que en España se trabaja muy bien. El problema es que no acaban de cuajar cuando se llega al equipo nacional y se pasa de categoría junior a senior. Bueno, eso también pasa o pasaba en el fútbol, ¿no? Que arrasábamos en las categorías inferiores y luego en la absoluta no se transmitía. Y también ha pasado o pasa en el baloncesto, ¿no? ¿Crees que la llegada a lo mejor de jugadores extranjeros puede estar cortando la evolución o la progresión de los chavales jóvenes que están triunfando en categorías inferiores, pero no terminan de acoplarse y de adaptarse a la absoluta? No tiene por qué. Yo creo, la experiencia a mí como jugador me dice que como jugador, si juegas al lado de los mejores del mundo, tu evolución es mucho mejor, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia como jugador. Entonces, el que vengan los mejores no tiene nada que ver para que un jugador joven con talento salga para adelante. ¿Que por qué se produce? No lo sé, supongo que por un cómputo de cosas habría que estudiarlo y habría que tener un análisis mucho más concienzudo de por qué. Pero la impresión que me da así, haciendo una valoración, es esa, ¿no? Que ese pasito de la junior a la senior nos cuesta, nos cuesta. Entonces, en los demás deportes no lo sé, porque tampoco tengo información como para todo eso. Parece que sí, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo un campeonato de Europa de baloncesto en los cuales
Hay mucha cara nueva y ayer mismo, por ejemplo, contra Italia se pecó en los últimos minutos de pardillos, ¿no? Y por eso se perdió el partido. Pues bueno, puede ser, ¿no? A lo mejor en el baloncesto también pasa, no lo sé. Pero sí que es cierto que era una selección que ya no tiene los Gasol, no tiene los Juan Carlos Navarro, no tiene los Jul, no tiene todo este tipo de jugadores que también eran españoles, que también salieron, pese a jugar con los mejores jugadores del mundo en sus equipos, y que han llegado arriba, ¿no? Sin embargo, eso ahora no lo ves. Pues en el balonmano pasa lo mismo. Bueno, la verdad es que llama la atención, ¿no? Como en varios deportes hay generaciones que están terminando ciclo y no todas están terminando de encontrar ese relevo generacional, ¿no? Cuando antes a lo mejor sí que lo había. Javier, si te parece, pasamos ahora a hablar de tu etapa de entrenador. ¿Bien? Vale, pues venga, terminas con el TECA Cantabria, te sacas la Pro License, que te permite entrenar internacionalmente, empiezas a entrenar en Maristas, en Alicante, en Altea, también entrenas fuera de España. ¿Cómo es ese paso de pasar del Javier jugador al Javier que se convierte en entrenador? Porque yo he jugado al fútbol muchos años, en forma amateur, ¿no? Y luego he estado también entrenando y me costaba un montón no meterme al campo, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese cambio? Después de un análisis de una vida, para mí lo más bonito del deporte es ser jugador, no me cabe duda, ¿no? Ser entrenador también es muy bonito, ¿no? Y con mucha más responsabilidad de cuando eres jugador, ¿no? Porque cuando eres jugador solo tienes que pensar en ti mismo, cuando eres entrenador tienes que pensar en 16 o en 18 personas y cómo conseguir llevar ese grupo, ¿no? Que eso es lo más difícil como entrenador, sin lugar a Eso dudas. te iba a preguntar, que era más fácil, más difícil, ¿no? Ser entrenador. Ser entrenador es mucho más difícil que ser jugador. Sin embargo, lo más agradable del deporte es ser jugador, porque es el que consigues todos los objetivos que te vas planteando, ¿no? Y está mucho más valorado por la gente, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es así. No, si eres consciente de cuáles son tus etapas y cuáles son los procesos que tienes, pues mira, llega un momento en el que te tienes que jubilar como jugador, porque en el deporte el cuerpo da hasta donde da, eso es así. Esto no es golf, que con 60 años puede ser un... Bueno, ya en el golf ni eso, ¿no? También por el físico, ¿no? Pero bueno, antes había jugadores que con barriguilla y 50 años conseguían grandes títulos, ¿no? Pero el deporte colectivo, el deporte, tienes un límite en los 30 y tantos. Ahora cada vez se entrena mejor y se va alargando un poco la vida, pero 30 y tantos, máximo 40, y a 40 no llega casi nadie, tienes que dejarlo. Pues si eres consciente de eso y quieres pasar a la otra faceta, pues mira, te tienes que adaptar. Además, como yo empecé desde abajo, que empecé en los maristas, pues mira, ahí tuve un proceso de aprendizaje, aparte de la experiencia que yo ya tenía como jugador, pero yo ahí empecé a aprender de todos los jugadores. Bueno, ya cuando jugabas, ya ibas aprendiendo mucho de los... Yo tuve la suerte de tener a los mejores entrenadores que había en este país, ¿no? Entonces, quieras que no, de ellos se aprende mucho. Y luego ya, pues sí, has entablado una serie de amistades, llamas a uno, llamas al otro, tú cómo haces esto, tú cómo haces lo otro, y bueno, y te vas formando como entrenador y tu carrera poco a poco pues va increciendo y así fue. Pero no tuve un choque así muy grande entre dejar de ser jugador y empezar a ser entrenador. ¿Cómo han cambiado los vestuarios desde que tú eras jugador? ¿Cómo son los chavales hoy en día? ¿Son menos disciplinados que antes? ¿Cuesta más que tengan una mentalidad concentrada, ¿no? Ahora están los chavalitos ahí con el perreo. ¿Has notado tú algún tipo de cambio, ¿no? En el balonmano base y en los chavales de hoy en día. Bueno, depende de... Yo en los últimos años he estado entrenando mucho por ahí, ¿no? Entonces, bueno, depende. En Europa, por ejemplo, muy agradable. Son jugadores que tienen... Es es muy satisfactorio para el entrenador, ¿no? Porque son jugadores que todo ese tipo de facetas que acabas de nombrar tú las tienen asimiladas y no te ponen ningún tipo de problema. Pero bueno, también sabes que esa es parte de tu trabajo, ¿no? Y que en unas situaciones lo tendrás más fácil y en otras lo tendrás más difícil. Pero bueno, tú lo que intentas ahí es llegar, analizar el grupo que te toca y a partir de ahí comportarte de una forma o comportarte de otra. Un entrenador no se puede comportar igual con diferentes
con diferentes tipos de jugadores o con diferentes mentalidades o con diferentes formas de vida social, religiosa. Lo de religiosa te lo digo porque la última época he estado en Sí, países árabes, sí. ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces tienes que saber tú adaptarte a eso. Si no te adaptas, estás muerto. Claro, porque supongo que también a nivel juego habrá sucedido como en otros deportes, ¿no? Que habrá variado. Volvemos al fútbol. El fútbol de ahora no es el fútbol de hace 50 años, ¿no? Supongo que a lo mejor antes se da más prioridad al tema físico, a la fuerza, y ahora quizá más o haya evolucionado más por el aspecto técnico o táctico, ¿no? ¿Tú como entrenador has notado algún tipo de cambio en la forma de jugar de ahora a la de antes? Supongo que luego ya eso de irse después de los partidos a fumarse unos cigarritos y unas cervezas ya no se lleva, ¿no? A ver, el balonmano en lo que más ha mejorado en los últimos 15, 20 años ha sido en lo físico. Ahora tenemos Ajá. jugadores de 1,95 con una explosividad brutal que se levantan de 12 metros y te meten el balón en las cuadras sin necesidad de otro tipo de cosas. Eso hace 20, 30 años eso era inviable, ¿no? O sea que también eso ha venido por el progreso que ha habido en todos los países, sobre todo en Europa, a nivel universitario, cuando se instala la carrera del INEF y ahí se empiezan ahí a estudiar y tal, y están saliendo grandísimos Sí. profesionales que en preparación física les pegan 1000 vueltas a los que había en mi época, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo evoluciona, evidentemente. Entonces, en el balonmano, lo que más ha mejorado en los últimos años, sin lugar a dudas, ha sido el trabajo físico. Ahora se juega prácticamente sin descanso, un lado para otro, corriendo, meten gol, sacan rápido, hacen tal, bom, bom. Eso en mi época era inviable. La Claro. prueba la tienes que un jugador más de 15, 18, 20 minutos de partido no puede seguir, tienes que cambiarle, descansar para volver a jugar, ¿no? Porque si los ritmos son infernales. Tema de A nutrición partir de también ahí, supongo, ¿no? Y todo eso también ahora estará, son jugadores que están más concienciados en la dieta a lo mejor que entonces, ¿no? Ese tipo de sí, hombre, claro, vienen costumbres sanas, más. ¿no? Ya eso del jugador que termina el partido y se va a tomar las cañas y a fumarse 3 cigarros ya... Bueno, eso lo hablas con lo de los cigarros, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso lo hablas con un alemán y, por ejemplo, ellos tienen, cuando acaba el partido, siempre tienen una convivencia con los aficionados y un par de cervezas se toman. Tomarte un par de cervezas después de un partido no pasa nada. El fumar habitualmente, sin lugar a dudas, sí. Y cada vez eso, evidentemente, se está mejorando. La dieta se está mejorando, también se ha mejorado mucho en nutrición, cosa que antes no existía. Todo eso hace que ahora físicamente sean mejores. Pero como te decía antes, dicho esto, también es cierto que los mejores equipos del mundo son los que tácticamente juegan mejor. Los entrenadores crean sistemas de juego que son los mejores a día de hoy, que van marcando una moda, por así decirlo, de cómo jugar, ¿no? Es lo que te decía antes, de que depende de qué grupo tengas, tú tienes que, o sea, no todo el mundo está capacitado para hacer lo mismo. A un tío que no es Messi no le puedes obligar a hacer lo que hace Messi porque es imposible, para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces tendrás que hacer otras cosas para conseguir que tu equipo rinda, ¿no? Esa es la labor más difícil del entrenador. Por eso, dentro de esa gran mejora física que ha habido, sin lugar a dudas, los equipos que ganan las medallas son los que tácticamente o los que han implantado el mejor sistema de juego tanto en defensa como en ataque, sin lugar a dudas. Claro, porque con ese nivel de exigencia que dices, ¿crees que es más difícil destacar ahora como jugador de élite que antes? No, parecido, parecido, no tiene. Ya te digo yo que cuando yo empecé con 19 años, yo iba, bueno, con 17, cuando vine aquí a Calpisa, yo entrenaba 2 veces al día. O sea que es lo mismo que se sigue entrenando ahora. O sea que en ese aspecto, y luego cuando ya empecé a jugar con el equipo senior, era 2 partidos a la semana, la Copa de Europa y el partido de Liga. Entonces no creo que sea más exigente ahora que en aquel entonces. Lo que son mejores son los sistemas de entrenamiento, eso sin lugar a dudas. Se ha evolucionado en todo, Más eficientes, tanto claro. en lo físico como en lo técnico como en lo táctico. Eso es innegable, es así. Ujú. No es una opinión, es un hecho. Tal cual, tal cual. Es normal, si evolucionamos en otros aspectos como la ciencia, la medicina, ¿no? Pues es normal también que en un momento dado, pues también el propio deporte vaya evolucionando. Ujú. Vale, empiezas entrando en España, pero decides marcharte fuera, ¿vale? ¿Cómo es tu vivencia entrenando en el extranjero? ¿Y has notado mucha diferencia con el balonmano que tenemos aquí?
A ver, como te he dicho antes, la Escuela Nacional de Entrenadores de Balonmano está considerada como una de las mejores del mundo, ¿no? Entonces, los entrenadores españoles son muy solicitados en cualquier país que quiera que su balonmano vaya creciendo poco a poco. Eso es una facilidad que tenemos para podernos ir fuera. También es cierto que ¿por qué te vas fuera? Porque las condiciones económicas laborales son muchísimo mejores que las de aquí. De la crisis del 2008 hizo polvo al balonmano, ¿no? Y la prueba es que está levantando cabeza y muy lentamente en los últimos, no sé, 3, 4, 5 años, pero muy lentamente. Todavía no llega a los niveles de lo que éramos a niveles de los 2008, ¿no? Entonces, cuando profesionalmente no hay trabajo aquí, pues te tienes que ir fuera. Y eso es así. Y luego, una vez que estás fuera, pues lo que te he dicho antes, te tienes que adaptar en función del país al que llegas, de la forma de vida que tienen, de la religión, de la vida social, de la forma de pensar, de la forma de vivir, de sus tradiciones, de todo. Y el que te tienes que adaptar eres tú. Es imposible que ellos se adapten a ti. Eso es lógico. Eso es lógico. Has estado entrenando en Hungría, en Kosovo, en Arabia también. ¿Dónde te has sentido más a gusto como entrenador? ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre entrenar en Hungría o en Arabia? ¿No? Supongo que también cambia también la forma de vivir, ¿no? Y la propia forma de ver el juego. Sí, sí. El mejor para mí fue Hungría. Hungría es un país maravilloso para vivir. Me encanta. Siempre que puedo lo visito. Sin lugar a dudas ha sido mi mejor experiencia. Fueron casi 2 años y la verdad, uno en la segunda liga, otro en la primera liga, que conseguimos ascender y muy bien, muy bien. La verdad es que yo hubiera seguido allí, lo que pasa es que, bueno, pues al dueño del club se le acabó el dinero, como pasa aquí muchas veces, y decidió dejarlo, No, ¿no? no somos los Pero sí, únicos, ¿no? no somos los únicos, sí, sin lugar a dudas. Y luego la liga húngara es muy competitiva, está muy bien organizada y sí, es muy bonito ir allí. Además, como ya te digo, es un país precioso. Diría para mí, sin duda, de mis experiencias que he tenido fuera, es la mejor. En los últimos años has estado trabajando en Arabia. ¿Cómo es que decides irte allí? ¿Te llaman ellos? ¿Lo buscas tú? Yo en particular no conozco nada del balonmano árabe. Imagino que será también como en el resto de deportes, ¿no? Que estarán buscando potenciarlo de alguna manera, ¿no? Y trayendo gente de Europa y demás. ¿Cómo ves también la Liga Árabe de cuando tú llegas a ahora mismo, a cuando terminas? A ver, ¿cómo llego allí? Bueno, todo esto funciona por representantes, está claro, como cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos buscaban un entrenador, les gustó mi currículum y por eso me fui para allá. Es un choque, evidentemente, en todo, por cultura, por tradición y sobre todo por religión, ¿no? Arabia Saudita es el país más conservador de la zona, pues, fundamentalmente porque tiene las dos ciudades santas del Islam, que son la Medina y la Meca, y eso condiciona, ¿no?, toda la vida del país. La religión en esos países condiciona mucho. Pero bueno, la adaptación fue fácil, gente hospitalaria, gente conmigo se portaron maravillosamente bien, no tengo ningún pero. Lo único que lo que te he dicho antes, eres tú el que se tiene que adaptar a ellos, no ellos a ti. Entonces, eso te hace pensar mucho, darle muchas vueltas a las cosas y probablemente tomar decisiones que a lo mejor aquí con un equipo español nunca las tomaría. Pero bueno, eso es así, es el trabajo, es el día a día de un entrenador. El día a día, la forma de comer, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, cuando vas allí, lo que más te llama la atención es todo lo que está en torno a la religión, ¿no? A la situación de la mujer dentro del país, a cómo son ellos, cómo piensan, cómo lo llevan. Eh, por ejemplo, el entrenamiento es a las 7 y si a las 7 menos 5 es la hora del rezo, el entrenamiento no puede empezar hasta las 7:10. Eso es así. Entonces, todo ese tipo de cosas pues te llaman un poco la atención, pero bueno, te adaptas enseguida a ellas porque ellos así. Lo primero es, yo creo que cuando uno va a un sitio, es el que debe adaptarse a ese sitio, no el sitio adaptarse a él, ¿no? Porque al final
Si es lo segundo que te he dicho, al final todo choca y todo sale mal. Entonces, pues bueno, sabiendo cuáles son las prioridades, aprenderlas pronto y aplicarlas. Y ya está, no pasa más que eso. ¿A qué nivel estaría el balonmano árabe? A ver, el balonmano árabe está muy por debajo, ¿no? de lo que es el balonmano europeo. Salvo aquella pequeña excepción que fue Qatar cuando organizó su mundial, pero gracias a uno de los mejores entrenadores españoles que ha habido, que es Valero Rivera, que era el seleccionador catarí, consiguió medalla de plata en ese mundial. Pero eso es la pequeña isla que ha habido de lo que es el balonmano árabe a día de hoy en cualquier campeonato, salvo Egipto, que es africano, que sí que es una potencia a nivel mundial. De la zona que estamos hablando ahora, que es la zona del Golfo, de los países árabes del Golfo, están bastante por debajo de lo que es el balonmano europeo. Les queda un camino, a mí me recuerda mucho, pues cuando yo empezaba a jugar a balonmano, ¿no? Estará en ese nivel, les queda un punto de evolución. Tienen una gran afición, los partidos se llenan y hay pabellones de 7.000 personas que se llenan y si hubiese de 10.000 se llenaría y si hubiera de 15.000 también se llenaría, ¿no? Tienen dinero, aunque últimamente han bajado un poco por cuestión de que están invirtiendo mucho en lo que es el Mundial de Fútbol del 34, que se lo han concedido a Arabia Saudita. Entonces han bajado en el resto de deportes y están potenciando mucho el fútbol. ¿Eso que ha hecho? Pues que la liga cuando yo llegase hace 4 años era, desde mi punto de vista, más fuerte de lo que es ahora. Este último año, que yo ya no estoy, se ha devaluado un poco. Yo creo que van a pasar una época. Qatar, cuando acabó el Mundial, también pegó un gran bajón a nivel de su liga particular. Kuwait es lo que es. Emiratos tuvo un atisbo, pero nada, solo tiene un equipo. Entonces yo creo que cuando yo llegué pensé que Arabia iba a pegar así un gran despegue, que lo hizo, pero ahora se ha paralizado todo un poco y yo creo que la culpa es por todo lo que están invirtiendo en el Mundial de Fútbol. Bueno, veremos lo que pasa después del Mundial. ¿Tú has sentido que ha habido algún tipo de interés por potenciar el balonmano o es algo en general común a todos los deportes árabes? Bueno, yo no he vivido, pero para el saudita, después del fútbol, el deporte que más les gusta es el balonmano. Ajá. Entonces, yo también depende mucho de las personas que dirigen la federación, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que se ha intentado mejorar. Ha habido un gran reclamo de entrenadores, sobre todo europeos, en los últimos años, tanto a niveles de equipos nacionales como de los mismos clubes, ¿no? Y eso ha hecho que, como te diga, hace 4 años todo subiera un poco. Ahora se ha paralizado. Pero sí que ha habido una intención o sí que sigue habiendo una intención. Lo que pasa es que ahora está un poco condicionada por la inversión, está claro, que ahora es menor. ¿Has estado, tengo por aquí apuntado, también ayudando a la selección sub-21, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, en el anterior Ajá. mundial la federación me fichó para el Campeonato del Mundo sub-21 y para el Campeonato del Mundo sub-19. Llevé las dos selecciones. Con la sub-21 quedamos 21 del mundo, hicimos un buen torneo, con una preparación muy corta, porque desde que acabó la liga hasta que se jugó a mediados de junio tuvimos solamente 2 semanas para preparar el mundial. Y luego con el juvenil, con el sub-19, que sí que tuve un mes y medio para prepararlo, la verdad es que nos salió un muy buen mundial. Conseguimos la mejor clasificación en la historia de todas las categorías del balonmano saudita, quedando 12 del mundo. Fuimos el primer equipo en europeo que quedó, salvo Egipto, que es una potencia. Fuimos el mejor y la verdad es que nos salió un campeonato del mundo muy bueno, sí. Pero fue una cuestión puntual, no hubo continuidad. Has comentado antes que estaban llegando entrenadores europeos al mundo árabe, ¿no? Supongo también un poquito para sentar las bases. Pero están llegando también jugadores, igual que pasa por ejemplo con el fútbol, jugadores que están ya un poquito ahí en el ocaso de sus carreras al balonmano árabe, también para potenciar las ligas, o todavía no estamos en esa fase. Sí, sí, está más o menos en lo mismo. Los jugadores que llegan allí europeos son jugadores que tienen nivel, evidentemente,
pero que ya están en la última etapa de su trayectoria como jugadores, ¿no? Entonces, generalmente todos los jugadores que fichan ahora solo pueden fichar 2 jugadores por equipo, y generalmente son jugadores que ya han pasado la treintena de años, que son los que fichan, que son los que... Bueno, yo creo que cuando eres más joven, si tienes nivel, te planteas unos retos más profesionales, ¿no? De decir, oye, yo prefiero jugar la Champions League que no jugar en la Liga Saudita, ¿no? Y luego ya cuando pasas de 30, pues ya miras más el dinero y miras más las ofertas que te puedan llegar, porque ves que tu época de acabar como jugador ya le queda poco, y entonces dices, oye, vamos a hacer caja, que me vendrá muy bien cuando me retire. Muy bien. Más o menos es Sí, así. sí, imaginaba. Vale, y luego cerramos la etapa de entrenador, te quieres dedicar a descansar, a la familia. ¿Qué sucedería si mañana coge el Fútbol Club Barcelona y llama a Javier Cabanas y te dice que cuenta contigo para entrenar a su equipo? Estás diciendo una situación que desde mi punto de vista a día de hoy es inviable, pero evidentemente sí, si te llama el Barça y te dice tal, pues sin lugar a dudas sí, no habría ningún problema. O te llama Evidentemente Florentino, sí. ojo, te llama Florentino y dice, mira, hemos hecho una sección de balonmano que hemos visto el Y vídeo. tiene que ser, hombre, esas cosas dirías, bueno, pues para cerrar mi época de profesional como entrenador, pues sí sería, pero tienen que ser así, una oferta que sea irrechazable, si no, estoy bien como estoy. Bueno, y para ir cerrando ya la entrevista, tu hijo menor, Álvaro Cabanas, bueno, yo soy amigo de tus hijos, Javichu y Alvarete, que le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Álvaro también ha sido jugador de balonmano profesional en el Ademar León, ha jugado en la selección española también, incluso con el hijo de Dusebayev, ¿no? También, por cierto. ¿Cómo vives tener un hijo que también juega al balonmano? Supongo que habrá sido algo especial para ti, ¿no? ¿Has sufrido más siendo padre que cuando jugabas tú? Sin lugar a dudas. Que además te enorgullece más que si lo hubieras conseguido tú, ¿no? Y la verdad es que para mí lo que ha hecho Álvaro en el mundo del balonmano ha sido un orgullo, sí, sin lugar a dudas. Ha sido un muy buen jugador, que además yo creo que el apellido le ha perjudicado un poco, ¿no? En su trayectoria, pero bueno, son cosas ya pasadas. Él ha conseguido... A ver, él como jugador era muy diferente a mí, ¿no? Yo jugador más grande, más alto, más corpulento, él más pequeño, quizá más rápido, y en el balonmano actual el ser pequeño pues tiene sus condicionantes, ¿no? Y eso quizá le condiciona un poco, pero sin lugar a dudas el nivel que consiguió fue altísimo. Como has dicho tú, llegó a jugar algún partido con el equipo senior en la absoluta, con la selección nacional, y eso para mí como padre pues evidentemente me enorgullece, ¿no? Que la saga siga continuando, ¿no? Yo creo que Álvaro pues consiguió dejar en lo que es la liga y en la historia de la liga, pues mira, yo pasé por aquí y yo creo que dejó su impronta allí sin ningún tipo de problema, sí. Muy bien, pues con esto por mi parte cerramos la entrevista deseándote una feliz jubilación o un nuevo proyecto prometedor, oye, quién sabe, ¿no? Javier, muchísimas gracias por habernos dedicado este A ratito, me lo he vosotros por pasado genial. invitarme. Muy bien, yo también. Ha sido un buen rato de hablar de balonmano y de recordar casi una vida entera, que es la mía. Bueno, pues con nuestros mejores deseos para el futuro, ya sabes, Florentino, aprovecha que está libre. Cerramos ya la entrevista, agradecemos a nuestros amigos y amigas que hayan llegado hasta aquí y como siempre os esperamos en la próxima entrevista aquí en la sección Mejor Cuenta la Salva en el canal Win Warrior. Un saludo a todos, nos vemos el próximo.